Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te fue con la clase el día miércoles? Bien, ¿Bien? bien, bien. Espero que no se escuche tanto los ruidos del vecino. No hay problema, no te preocupes. Bueno, hoy vamos a ver algo parecido a lo del otro día, de lo que viste con la doctora Case. Mi idea es no repetir tanto y bueno, ver si te puedo dar algunos tips que te ayuden a identificar las arritmias cuando estés haciendo una ergometría o bien cuando también estés informando los holter. Te voy a compartir mi imagen, mi pantalla. ¿Ves la presentación? Bien. Bueno, vamos a ver hoy un poquito nuevamente de arritmias ventriculares en la ergometría. A ver si esto funciona. Bien. ¿Sabes qué son las extrasístoles? ¿Sí? ¿Cómo las definirías? Como un latido, digamos, prematuro. Bien. ¿Y de dónde viene ese latido prematuro? Y puede ser de origen ventricular o supraventricular. Bien, bueno, en el caso de las extrasístoles ventriculares, ¿De algún foco o no? bien, claro. Estás orientada, estás en zona, como dice el chico este de Baraldi. Es un impulso prematuro, bien. Es un latido que es prematuro, que se origina fuera del nódulo sinusal normalmente, pero como son ventriculares, tienen que provenir de ventrículo. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia de la extrasístole supraventricular. La supraventricular se produce en las aurículas y las ventriculares, a grandes rasgos, ¿no? En los ventrículos. Entonces, por eso decimos que es debajo de la bifurcación de las de His. ¿Ok? Ese es el primer concepto que tenés que tener en cuenta, que es un impulso prematuro en relación al ritmo de base, y que en el caso, como son extrasístoles ventriculares, van a provenir del ventrículo, es decir, por debajo de las de His, en cualquier lado de los ventrículos. Puede ser ventrículo derecho o puede ser ventrículo izquierdo. Pero vamos a ver si lo podemos, en esta clase, si es que vos los podés, vas a lograr identificarlos. Bueno, las extrasístoles ventriculares se dan tanto en pacientes que son sanos, es decir, que no tienen ninguna enfermedad del corazón, pero también se dan en pacientes que tienen enfermedades al corazón. Por eso es que decimos pacientes con cardiopatía. Cardio de cardíaca y patía enfermedad. Algo sí que es muy importante, que las extrasístoles ventriculares van a ir aumentando con relación a la edad. Y pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Es decir, podés tener extrasístoles frecuentes, ventriculares, y no sentir nada, o bien podés tener muy poquitas y sentir muchas cosas. Lo que normalmente refieren los pacientes son las palpitaciones, ya sea en el zona del tórax o en el cuello. Y que estas palpitaciones generalmente se producen por la pausa compensatoria, porque se percibe como si se genera una detención del latido cardíaco. Entonces eso es lo que alerta al paciente y por ahí lo que genera un poco de disconfort. ¿Por qué se producen las extrasístoles? Las extrasístoles, como dice ahí, es una activación de una actividad ectópica por debajo del nodo AB, es decir, por debajo de la bifurcación de las de His, es decir, en los ventrículos. Y se puede ver por un automatismo aumentado, por un mecanismo de reentrada o por una actividad desencadenada. ¿Qué es esto del automatismo aumentado? Es decir, tenemos un foco ectópico que produce descargas, impulsos eléctricos provenientes de los ventrículos. Y eso lo que puede desencadenar son las arritmias ventriculares. Otro de los mecanismos es la reentrada, que es el mecanismo que generalmente se produce en los pacientes que han tenido infartos, ya sea en las zonas de fibrosis y las zonas de isquemias, permiten la reentrada de los impulsos
anormales y poder desencadenar una taquicardia ventricular. O también se pueden producir por la actividad desencadenada, que es el mecanismo que se da más frecuente en los pacientes que toman digoxina o en los pacientes que se les coloca un stent posterior a un infarto. Y se cree que en los pacientes que son sanos, es decir, que pueden tener arritmias ventriculares, pero que no tengan enfermedad del corazón, sea el automatismo aumentado, la actividad desencadenada, los mecanismos que ocasionan las extrasístoles ventriculares. ¿Sabes cómo reconocerlas al electro? Sí. Bien, coméntame, a ver. El complejo siempre es como más es ancho, Sí, pero ¿qué es lo primero? ¿Por qué vos decís que es una extrasístole? ¿Qué es la por, definición? por ser el latido prematuro. Exactamente, muy bien. Eso es lo que primero quería escuchar, un latido prematuro. Bien, seguimos, que vas muy bien. Después de ese latido prematuro, El ¿qué complejo, vemos? Sí, que es vemos el más complejo. ancho, ¿Y qué más íbamos a ver para poder diferenciarla de una supraventricular? que no tiene onda P, perdón. Exactamente, si tiene o no onda P. Aunque a veces recordemos que no lo podemos ver. Bien, entonces esto es un latido prematuro, bien, con un QRS ancho. ¿A qué le decimos ancho? ¿A qué valor? No sé. ¿En qué valor vos considerás? 0,12. Perfecto, muy bien. Y generalmente no está precedido de una onda P. Entonces esto probablemente sea una extrasístole ventricular. Y algo que es muy frecuente en la extrasístole ventricular es los cambios. Fíjate que el ST se encuentra como infradesnivelado y la onda T es completamente distinta a las ondas T de los latidos normales. Así es como se ven las extrasístoles ventriculares al electro. ¿Sabes cómo se clasifican? ¿Vieron algo con Virginia de esto? ¿Cómo clasificamos las extrasístoles ventriculares? Sí. Bien, contame. ¿Qué aprendiste? Pueden ser aisladas, en duplas, tripletas, bigeminias. Bien. Eso de acuerdo a la frecuencia. Y también se puede clasificar de acuerdo a su forma, es decir, morfología. ¿Sabes cómo es eso? En monomorfas o polimorfas. Bien, ¿qué significa monomorfa y qué significa polimorfa? Monomorfas que tienen una sola morfología y polimorfas tienen varias. Perfecto. Acá en la imagen, ¿qué estamos viendo? Una tripleta ventricular. Sí, cuando son 3 o más, ¿podemos decir que es taquicardia ventricular o no? Siempre lo informamos como tripleta, pero Bien, pero se puede decir también que es sí, una taquicardia ventricular. Bien, ¿esa taquicardia ventricular es monomorfa o polimorfa, a tu criterio? monomorfa. Sí, estoy de acuerdo porque son todos iguales. Después de esa tripleta, ¿qué sigue? Y se ven dos otras extrasístoles. Después de la tripleta, ¿hay un latido normal o Claro, es sí, un latido normal? Después sí. sigue otro latido normal y después, Hay extrasístole ventricular. sí, y esta extrasístole, ¿es igual o distinta a la anterior? Diferente. O sea, que esta extrasístole proviene de otro lugar distinto al de la taquicardia ventricular. Es decir, que este paciente tiene dos focos diferentes. ¿Se entiende el concepto? Sí. Muy bien. Entonces, como dijimos, o como muy bien dijiste vos, las extrasístoles las podemos clasificar en cuanto a su forma, es decir, si son siempre iguales, son monomorfas, o si son diferentes, son polimorfas. Pueden estar en forma aislada o pueden estar unidas en forma de duplas o pares. ¿Mm? Y como dice la definición, cuando hay 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, las denominamos taquicardia ventricular. Bien, ahora te voy a pedir que veas el electro el número 1 y que me digas qué es lo que estás viendo ahí. Extrasístoles aisladas. Extrasístoles aisladas, perfectos. ¿Y cómo son esas extrasístoles? ¿Tienen la misma morfología? No, tienen distintas.
Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que provienen de diferentes lugares. Muy bien. El segundo electro, ¿qué es lo que vemos en el segundo electro? Una dupla. Perfecto. Y ¿esta dupla es monomorfa o polimorfa? Monomorfa. Es decir, que estas dos provienen del mismo origen. Después de esta dupla, ¿qué tenemos? Un latido normal Sí. y después Otra extrasístole. aislada, porque está Sí. sola. ¿Y esa extrasístole tiene la misma morfología o distinta? No, es el mismo. O sea que viene del mismo lugar de donde provienen las duplas. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Ahora vamos abajo. ¿Qué vemos abajo? El electro B que dice Y también multifocal. hay extrasístoles. Bien, ¿y esas extrasístoles tienen todas las mismas morfologías? No. Bueno, entonces significa que estas extrasístoles provienen de diferentes focos. Por eso es que se llama multifocal. Es lo que venimos repasando recién. Y en el último electro, Una disgemina. perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a los conceptos? No. Bien. Ahora, como yo te explicaba, nosotros podemos, de acuerdo a la morfología que tenga la extrasístole, poder decir aproximadamente de dónde provienen. ¿Sabes cómo saber de qué sitio proviene una extrasístole de acuerdo a su morfología? ¿Te explicó Virginia? Sí. ¿No te acordás? Bien. ¿Y qué aprendiste? Que la morfología del complejo, si tenía una morfología de rama izquierda o de rama derecha. Bien, si tiene derrame izquierda, ¿de dónde proviene? Del lado derecho, creo que estaba invertido. Exactamente, claro, estaba invertido. Si tiene si tiene bloque de rama izquierda, provienen del ventrículo derecho, y si tiene forma de rama derecha, provienen del ventrículo izquierdo. ¿Mm? Entonces, es la inversa, acuérdate que es la relación inversa. Bien, ahora cuando hablamos de taquicardia de complejo ancho, tenemos que saber diferenciar principalmente entre estas tres grandes taquicardias, que son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, y acá viene una tramposa, que es la taquicardia supraventricular en el paciente con bloqueo de RAM. O los pacientes que tienen un AS anómalo. Entonces, esta es la tarea más difícil en la taquicardia de complejo ancho, que es intentar de descubrir el impostor, ¿viste? Como el Among Us. Hay que descubrir si es que es un impostor o es realmente una taquicardia ventricular. Entonces, siempre ante una taquicardia que tenga el QRS ancho, lo que primero tenemos que pensar en que es una taquicardia ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vos siempre tenés que pensar. Taquicardia complejo ancho, lo que primero pienso es un TB. Si es monomorfa, cuando todos los QRS son iguales, o polimorfa, cuando los QRS son diferentes. Y según su duración, las clasificamos en no sostenidas, cuando duran menos de 30 segundos, o sostenidas, cuando duran más de 30 segundos, o el paciente se sincopa, es decir, pierde la conciencia. Eso significa que no tiene una buena tolerancia clínica y que se descompensó hemodinámicamente. ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea que las taquicardias de QRS ancho, yo les voy a decir si son monomórficas o polimórficas, si son sostenidas y no sostenidas. Si son monomórficas o polimórficas, va a depender de su morfología, y sostenida o no sostenida, de el tiempo de duración. Bueno, también va a jugar o va a ingresar si es que el paciente tuvo tolerancia hemodinámica o no a dicha taquicardia. Esto es muy importante. Y estos son tips que te van a ayudar a poder a vos identificar bien una taquicardia ventricular. Léelos vos. Lee el primer tip. ¿Qué dice? Una taquicardia regular de complejo ancho. La causa más común es la taquicardia ventricular si el paciente tiene el antecedente de infarto de miocardio. Entonces, si es un paciente que tiene enfermedad del corazón, principalmente si un paciente que ya tuvo un infarto, que le colocaron esteno, o que fue a revascularización miocárdica y tiene una taquicardia de complejo ancho, y lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Entonces, ahí el antecedente ya me va a estar ayudando a identificar. Vamos al segundo tip. En un paciente con síndrome de Ward-Parkinson-White y una taquicardia de complejos anchos, hay probabilidad de que sea una taquicardia supraventricular aberrante.
Ahí ves el impostor. Claro. ¿Qué me está ayudando? Que el paciente tiene un wall Parkinson-White. Entonces, frente a una taquicardia de QRS ancho, y lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular aberrante. Entonces ya te vas dando cuenta cómo el antecedente del paciente ya te va a ir ayudando a identificar cuál es la taquicardia más frecuente que puede llegar a tener. Vamos con el tercer tip. Taquicardia de complejos anchos con intervalos RR irregularmente irregulares. Es una fibrilación auricular con preexcitación ventricular o bloqueo de ramo funcional o preexistente. Bien, si tenemos preexcitación es igual Parkinson-White, entonces vamos a estar entre una taquicardia aberrante. Y hay algunos pacientes, no sé si esto te lo explicaron, que pueden hacer bloqueo de rama dependiendo de la frecuencia, que son los bloqueos completos de rama izquierda en fase 3. ¿Te lo explicaron? Sí. Bien. Estos bloqueos se producen porque a tal velocidad el impulso no se transmite, entonces se bloquea la rama. Entonces puede ser que no sea una taquicardia ventricular, sino que sea un bloqueo de rama funcional. O bien, el paciente tenga una taquicardia y yo tengo un bloqueo de rama. ¿Se entiende? Si Sí. yo ya tengo un bloqueo de rama, la taquicardia va a ser con complejo ancho. Entonces va a ser muy difícil poder decir si es una taquicardia ventricular o no. Probablemente, vamos a ir el de abajo, que te va a dar la ayuda, que dice el último. En pacientes con bloqueo de rama permanente conocido y una taquicardia de complejo QRS ancho con un patrón diferente, es altamente probable de taquicardia ventricular. Entonces ahí, ¿qué vas a usar? El paciente tiene bloqueo de rama y hizo una taquicardia de complejo ancho. Te vas a fijar en el basal si cambiaron, si el patrón es el mismo. Si el patrón es diferente, y bueno, pensar en taquicardia ventricular. Si el patrón es el mismo, es una taquicardia sinusal, una taquicardia supra. Esos 4 tips son muy buenos y te van a ayudar siempre a llegar a un buen diagnóstico. No te los olvides. Bien, ¿qué sabemos de la taquicardia ventricular? Que son 3 o más impulsos ectópicos, como dijimos al principio, que se originan por debajo de la bifurcación de las de His y con una frecuencia siempre, por lo general, mayor a 120 latidos por minuto. Como lo explicamos, menos de 30 segundos es no sostenida y más de 30 segundos con colapso hemodinámico se define taquicardia ventricular sostenida. Puede ser polimórfica o puede ser monomórfica. En este caso, esta taquicardia ventricular es polimórfica o monomórfica. ¿Qué te parece? Monomórfico, ¿Y es sostenida o no sostenida? no sostenido. Muy bien. Excelente. Y ahora, la de arriba, ¿es monomórfica o polimórfica? No, es monomórfico. Y la de abajo, ¿es monomórfica o polimórfica? También monomórfico. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra? Presta atención al inicio y al final de cada una. La de arriba es sostenida, Muy bien. ¿Y la de abajo? no sostenida. Perfecto. Excelente. Muy bien. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan la taquicardia ventricular? Generalmente se manifiestan por palpitación, es decir, la sensación de latidos cardíacos rápidos y repentinos, que se pueden sentir, como te dije, en el cuello o en el tórax. Y a veces pueden estar acompañados de presíncope, es decir, sensación de mareo e inestabilidad. Eso se produce porque genera una inestabilidad hemodinámica, o a veces con el síncope, es decir, el paciente se desmaya porque tiene colapso hemodinámico. Generalmente las palpitaciones que son relacionadas con la taquicardia ventricular tienen un patrón repentino, es decir, que aparecen súbitamente y desaparecen súbitamente. Y pueden estar asociados, como te dije, al presíncope, mareos o síncope. Eso está hablando de que hay compromiso hemodinámico. Los episodios de colapso repentino, es decir, con pérdida de conciencia, sin premonición alguna, es decir, sin sentir nada, podemos pensar en 2 cosas, en bradiarritmias o en arritmia ventricular. Hay veces que las arritmias ventriculares no van a producir palpitaciones porque son muy súbitas y el paciente pierde la conciencia rápidamente. Entonces, ¿sabes cómo reconocer una taquicardia ventricular? Es bastante complejo, ¿no? Sí, Pero bueno, hay diferentes algoritmos que uno puede ir siguiendo, hay diferentes cosas que podemos ir observando
en un electro que nos pueden ir orientando hacia una taquicardia ventricular. Primero y principal es la frecuencia ventricular, son frecuencias altas, como hemos dicho recién, entre 120, más de 140 hasta 220 latidos por minuto, que los RR sean regulares. Y esto es muy importante y lo que siempre tenés que intentar buscar es que exista disociación auriculoventricular. ¿Qué significa que hay disociación auriculoventricular? Que la actividad auricular está totalmente disociada de la actividad ventricular. Es decir, que en el corazón, al mismo tiempo, hay dos áreas que están desencadenando estímulos. Por un lado el nódulo sinusal normalmente y por otro lado un foco ectópico ventricular. ¿Se entiende? Sí. El problema es que el nódulo sinusal, como ya hay un foco ventricular, no va a conducir. Entonces, lo que a veces podemos encontrar es lo que estás viendo con las flechitas celestes y los circulitos arriba, son las ondas P metidas en los QRS adelante o atrás, en forma indistinta porque están totalmente disociados. Pero lo que sí vos vas a ver, que la frecuencia de las ondas P siempre se mantiene. ¿Cómo es esto? Porque vos fíjate que la diferencia entre una P y otra P son 1, 2, 3, 4 cuadraditos grandes. A la otra son 1, 2, 3, 4. ¿Ves que es regular? 1, 2, 3, 4. O sea que la frecuencia de las aurículas, ¿cuánto sería? 75. 60 aproximadamente. Sí. 60. ¿Mm? Y la ventricular son 1 o 2 cuadritos, está más o menos a 150. Entonces hay una disociación. Tenemos una frecuencia de 150 latidos ventricular versus un nódulo sinusal que está funcionando a 60 latidos por minuto. ¿Se entiende? Sí. Bien. A veces es fácil de ver y a otras veces es muy difícil de poder identificar esta disociación auriculoventricular. Bien, generalmente el eje del QRS se altera, es decir, es diferente al QRS del electro basal. Por eso siempre es muy importante tener un electrocardiograma basal para ver si los complejos son distintos y si el eje cambia. Normalmente en la taquicardia ventricular el eje se va a desviar muy a la izquierda, pero si el paciente tiene una taquicardia, por ejemplo, supraventricular aberrante, el eje no debería por qué cambiarse. ¿Se entiende el concepto de por qué ver el eje? Sí. Y la ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales. Esos son algunos de los datos que nos pueden orientar a realizar el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Acá lo que vas a ver en estos dos electros es lo que estuvimos viendo recién. Arriba, en el electro A, en las flechitas negras, vas a ver las ondas P que están metidas, por ejemplo, Spotlight, por ejemplo, en este primer latido está después del QRS, probablemente después está delante del QRS, después se va después del QRS, vas a ir viendo que va a ir cambiando la ubicación. Esto nos está hablando que tenemos una determinada frecuencia auricular diferente a la frecuencia ventricular. Eso se llama disociación auriculo-ventricular. Lo mismo pasa en el electro de abajo. ¿Ves? Ahí vemos una onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra onda P, totalmente disociadas. No hay una correlación entre la onda P y el QRS como es el ritmo sinusal normal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando hay disociación, ahí te ve. Frente a una taquicardia de complejo ancho, sin lugar a dudas, es una taquicardia ventricular. El problema es que no siempre se puede ver. Ahora otra de las formas es ver los patrones cuando tiene una morfología de esta taquicardia. La rama derecha, ver el patrón en B1, en B2 y en B6. Dame un segundito que pongo el spotlight. Por ejemplo, si la taquicardia corre ese ancho, tiene una imagen de bloqueo de rama derecha, voy a ir a ver B1. Normalmente en B1 que voy a tener un patrón monofásico, es decir, una sola espiga, o puede ser un patrón bifásico, negativo y positivo. Raramente va a ser trifásico. ¿Se entiende? Sí. Y en B6 que voy a tener R, S
Y siempre R va a ser menor a S, o QS. Si yo tengo estas dos tipos de morfologías, en B1, tanto en B1 como en B6, yo puedo decir que es una taquicardia ventricular. Ya lo vamos a repasar de nuevo, porque es un poco difícil. Ahora, si la taquicardia ventricular tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, lo que voy a ver en B1 es esta onda R inicial que no es mayor a los 30 milisegundos, y después puede tener esa pequeña escotadura S y R. Se encuentra y puede tener esta melladura. Esto en B1. Y en B6 vamos a tener el patrón QR o QS. Como dice ahí, cualquier onda Q. Entonces siempre voy a estar atento a B1 y a B6, que son los que nos van a orientar a ver si es una taquicardia ventricular, siempre dependiendo si tiene morfología de rama derecha o morfología de rama izquierda. Otro de los criterios, que son los criterios morfológicos, que es el que estamos viendo acá, bueno, en la imagen A, que es una taquicardia, que tiene imagen de qué tipo, ¿de rama derecha o de rama izquierda? Mira B1, ¿qué te parece? ¿Es como una rama derecha o una rama izquierda? No, nos rama derecha. Perfecto, rama derecha, está muy bien. Entonces tenés una onda R en B1, que es monofásica, fíjate que no tiene dos fases. Fíjate, en B1 es monofásica, es lo que hemos dicho recién, ¿te acordás? Sí. Que era monofásica. Y en B6, ¿qué tiene? QS. Cumple los criterios. Entonces ves, es fácil, acordándonos de esos criterios. Entonces es una taquicardia de QRS ancho, que está a una frecuencia de 300 y está como a 180, 190. Yo tengo que pensar, tengo que tener siempre la tablita. Bueno, si tiene rama derecha, bueno, en B1 es monofásica y QS en B6, bueno, esto es una taquicardia ventricular. En el electro B, ¿qué morfología tiene B1? ¿Es más rama derecha o más rama izquierda? A mi izquierda. Exacto, es rama izquierda. Muy bien. No es típicamente rama izquierda, pero es parecido. Y vamos a ver en B1. Bueno, no tiene en B1 esa melladura, pero sí en B6 cualquier onda Q. ¿Te acordás que habíamos dicho? Sí. QR o QS, acá tiene QS, es una taquicardia ventricular. Entonces, para eso te sirve esas pequeñas truquitos que habíamos visto ahí, viendo la morfología. Vamos al C, al último. ¿Qué tiene? ¿Morfología de rama derecha o rama izquierda? Este es más fácil. Sí, izquierda, ese sí se nota. Este se nota, tiene la melladura, pero esta diferencia no tiene el QS, ¿ves? Claro. Entonces es distinto. Tenemos que ir buscando, a veces están todos presentes y a veces no están todos presentes. Muy bien. No es fácil. Hasta nosotros nos cuesta a veces poder diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Otra de las cosas son el patrón concordante negativo o concordante positivo. ¿Ves? Que acá están. En el primero son todos concordantes negativos, fíjate que son todas negativas. ¿Mm? De B1 a B6 son todas negativas. Y en el electro B son todas positivas. La concordancia también es uno de los criterios para taquicardia ventricular. ¿Se entiende? Fíjate, de B1, B2, B3, B4, B5, B6 son todos negativos. Y de B1 a B6 son todos positivos. Bien. Ahora acá viene la tarea más difícil, que es poder hacer el diagnóstico diferencial con una taquicardia supraventricular con QRS ancho. Entonces, siempre que tenemos una taquicardia de QRS ancho, yo tengo que decir, ¿es una taquicardia ventricular? Y bueno, o puede ser una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Ese bloqueo de rama puede ser dependiente de la frecuencia, o es un bloqueo de rama que ya estaba, o es una taquicardia supraventricular que va por una vía accesoria. Hay formas de poder identificarlos, y es como lo que te mostré recién, virando siempre B1 y B6. B1 y B6.
como vas a ver, cuando tenemos un bloqueo de rama con tipo de aberrancia, es distinto a lo que se ve en una taquicardia ventricular, tanto cuando tiene morfología de bloqueo de rama derecha y morfología de bloqueo de rama izquierda. Esta tablita está buena para tenerla impresa y para usarlo como machete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, viendo B1 y viendo B6, de acuerdo si tienen morfología de rama derecha o rama izquierda, yo puedo decir, o es una TB, si tienen los patrones que están abajo, o si es un bloqueo de rama con aberrancia. Y bueno, de esto debes haber visto un montón de algoritmos, como por ejemplo vemos el electro B12 derivaciones. Ausencia de complejo RS en todas las derivaciones, sí, es una TB. Si no tienen, ver el intervalo de RS, si es mayor a 100 milisegundos en alguna precordial, sí, es TB. ¿Tiene disociación auriculoventricular? Sí, es TB. Si no tiene ninguna de esas, ver la morfología de B1 y B6. Y así uno puede ir yendo paso por paso para descartar si es una TB o no. Bien. Una de las entidades de la taquicardia ventricular es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que se llama TBPC. Es una enfermedad que es rara, que se produce, se transmite a través de los genes y que se caracteriza porque el paciente tiene una taquicardia ventricular inducida por el ejercicio o por un estrés. Esto se da principalmente en los pacientes jóvenes y puede estar asociado a síncopes que se van a generar en un estrés físico, porque está relacionado con la liberación de catecolaminas, o frente a un estrés emocional que me produzca la liberación de catecolaminas. Otra de las diagnósticos diferenciales es la torsión de punta, que es un síndrome que se caracteriza o que se da en los pacientes que tienen una prolongación del intervalo QT. ¿Te acuerdas cuánto era el valor mayor del QT? Mayor a 0,44. 0,45, sí, está bien. Cuando es mayor yo te lo puse ahí en milisegundos, pero es 0,4, también lo puedes, 0,45 también lo puedes decir. Producen episodios de taquicardia ventricular, que lo que tiene de característico la torsión de punta es esto, que su amplitud varía, fíjate que se hace más chico y más ancho, y que da la impresión de que va girando como si fuera una hélice. Por eso es que se llama torsión de punta. Es como que si fuera generando este movimiento y por eso es que tiene esta amplitud que es variable. Acá la amplitud es menor y acá la amplitud es mayor. ¿Se entiende? Sí. Por todas estas líneas. Y el flete ventricular es una taquicardia ventricular, pero con una frecuencia mayor a los 200 latidos por minuto. Ya ahí desaparece la onda T, es muy difícil ver la disociación entre las aurículas y ventrículos, y por lo generalmente, fíjate la frecuencia, de una frecuencia de 300, 150, es una frecuencia bastante alta. Y después tenemos la fibrilación ventricular, que es una despolarización ventricular, como te dice la definición, caótica, no hay ningún tipo de coordinación, es incompatible con la vida, y son deflexiones que pueden ser gruesas, como el electro que ves arriba, o finas, como el electro que ves abajo. Bien. Ahora, mira bien este electro. ¿Y qué te parece? ¿Qué es ese electro? Para mí una torcida de punta. Para vos es una torcida de punta, a simple vista. Yo te digo que no, no es una torcida de punta. Pero no, no es una. Tómate tu tiempo. Anda analizando derivación por derivación. Hay una trampa en este electro. Y hay una derivación que te dice la verdad. Busca tranquila, no hay apuro. O sea, ¿por qué de 3 está normal?
Ah, te diste cuenta, porque es todo un artefacto. A veces cuando el paciente se mueve, nos da esta falsa sensación de que una taquicardia ventricular y en realidad es todo artefacto por movimiento. Acá donde yo te muestro, mira, ¿cómo te vas a dar cuenta vos? Vamos a cambiar el color. Vamos a medir. Acá tenemos, perdón, esto es el QRS, esto es el QRS, esto es el QRS, esto es el QRS, y todo lo que estamos viendo es artefacto por movimiento. ¿Qué es lo que me hizo darme cuenta? Este registro. Un D3 debe ser que quedó bien fijo, mientras que las otras derivaciones, mientras el paciente se movía, no simulaba una taquicardia ventricular. Entonces, atención, porque el movimiento del paciente durante la adquisición te puede confundir y te puede hacer creer que es una taquicardia ventricular. Si vos empezaste a hacer una ergometría y ves esto, lo detenés al paciente, normalmente si tiene una taquicardia ventricular, a esa frecuencia el paciente se va a tener un colapso hemodinámico. Si no siente nada, probablemente sea un artefacto. Si tenés este trazado durante la ergometría, no se puede continuar, es una indicación de detener la ergometría y volver a recolocar los electrodos, porque de esta manera vos no vas a poder evaluar nunca si tiene una alteración del segmento ST durante el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. No todo es taquicardia ventricular, a veces puede ser el movimiento. Bien. Ahora, ¿cuál es el rol de la ergometría en los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares? Lee el primer, por favor, el primer enunciado. Se recomienda realizar estudios de estrés en ejercicio a pacientes adultos con arritmia ventricular y probabilidad de tener Cardiopatía cardiopatía isquémica. isquémica intermedia o superior por la edad y los síntomas para provocar cambios isquémicos o arritmia ventricular. Bien, entonces, ¿por qué en un paciente que tiene mucha arritmia ventricular le piden la ergometría para saber si esa arritmia ventricular es porque tiene cardiopatía isquémica, es decir, si tiene las arterias tapadas? Por eso es que le piden la prueba del ejercicio, normalmente. El segundo enunciado, ¿qué dice? Se recomienda realizar estudios de estrés en ejercicio a pacientes con arritmia ventricular inducida por el ejercicio sospechada o conocida, como una taquicardia ventricular, esa era La colinérgica. Ujú. para alcanzar un diagnóstico y definir el pronóstico. En estos pacientes, si es una taquicardia ventricular que depende de la liberación de catecolaminas, va a estar relacionado con el ejercicio, es decir, el paciente basalmente no va a tener nada en las primeras etapas del ejercicio, no, pero va a tener mucha arritmia durante el máximo ejercicio. Entonces, por eso es importante que en el informe, si aparecen las arritmias, relacionarlas con el ejercicio. Si tuvo extrasístole ventricular en reposo, si tuvo extrasístoles ventriculares durante todo el estudio, o si solamente las tuvo durante el máximo ejercicio. Y la última, ¿qué dice? Se debe considerar la realización de estudios de estrés en ejercicio para evaluar la respuesta a la terapia médica o ablativa de pacientes con arritmia ventricular inducida por el ejercicio conocido. Es decir, te pueden pedir una ergometría para evaluar si el tratamiento que realizaron, es decir, si el tratamiento ya sea por tratamiento médico o por la ablación, que es así muy básicamente quemar las zonas donde se produce ese impulso, eso lo hacen los electrofisiólogos, por radiofrecuencia, queman la zona, es decir, producen una fibrosis en esa zona donde tiene el estímulo normal, ver si ha funcionado y si el tratamiento es el adecuado. Entonces, son los tres motivos por los cuales en un paciente con arritmia ventricular se le puede pedir una ergometría. ¿Te quedó alguna duda? No. Muy bien. Entonces, continúa leyendo vos. El electrocardiograma en condiciones de ejercicio se aplica más habitualmente para detectar isquemia silente en pacientes adultos con arritmias ventriculares. Bien, en los que vimos recién, el enunciado número 1. ¿Por qué le piden a los pacientes que tienen arritmia ventricular una ergometría? Para ver si hacen isquemia, para ver si esa arritmia está relacionada con la presencia de isquemia. Bien, vamos al segundo enunciado.
Se informó de TB no sostenida inducida por el ejercicio en casi un 4% de los adultos asintomáticos de mediana edad y no se asoció con un mayor riesgo de mortalidad total. ¿Esto qué significa? Que hay pacientes que son sanos, que pueden hacer una TB no sostenida, cortita, que no tienen enfermedad del corazón y que esa TB en realidad no le produce un riesgo para su vida. Ese es el concepto. Es decir, que se puede haber TB en pacientes normales y sanos, sí. Muy bien, vamos al otro enunciado. Las pruebas de ejercicio en alteraciones del ritmo de dependencia adrenérgica, incluidas las TB monomórficas y las TB polimórficas, como la TB catecolaminérgica, son útiles con fines diagnósticos y para evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, es lo que dijimos recién. Permite hacer el diagnóstico. Este paciente tiene taquicardia ventricular determinado por la liberación de catecolaminas. ¿Por qué? Porque las produce durante el máximo esfuerzo. ¿Y también para qué sirve? A ese paciente lo trataron y ahora quiero ver si el tratamiento es efectivo. Lo hago hacer ejercicio y se desarrolla o no arritmias durante el ejercicio. Bien, el último enunciado. Las pruebas de ejercicio para pacientes con arritmias ventriculares de riesgo vital pueden asociarse a arritmias que requieren cardioversión, fármacos intravenosos o reanimación, pero aún pueden estar indicadas, ya que es mejor exponer las arritmias y evaluar el riesgo en circunstancias controladas. Se debe realizarlas cuando haya disponibilidad inmediata de equipo de reanimación y personal entrenado. Exactamente. Parte de tu formación va a ser entrenarte para actuar frente a una situación de riesgo, como es la presencia de una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, que va a requerir, en la mayoría de las veces, de reanimación avanzada. Entonces, parte de tu entrenamiento va a ser instruirte en cómo hacer una adecuada reanimación. Las complicaciones, como te acordás que te di en las primeras clases en la aerometría, son muy poco frecuentes, eran menos del 1%, ¿te acordás? Por lo general son estudios de bajo riesgo, pero pueden pasar que tengas arritmias o pueden pasar que un paciente tenga un tipo de esta arritmia que lo colapse. Entonces hay que estar entrenados y es por eso que siempre lo que te dice este enunciado que frente a un paciente que sospechamos arritmias ventriculares, pedir el estudio porque se va a hacer en un ambiente controlado. Bien, y en el informe final, tal cual como es en las arritmias supraventriculares, hay que poner el tipo de arritmia, la frecuencia, cómo se relaciona con el ejercicio y si hay taquiarritmias, cuándo aparece, cuánto duran, cuándo comienzan y cuándo finalizan. Y si este tipo de taquiarritmias tienen algún tipo de sintomatología por parte del paciente. Vamos a practicar un rato. Bien, ¿qué es este primer electro, Lucía? Taquicardias ventriculares aisladas. No, extrasístoles ventriculares. Sí, perdón, extrasístoles. Muy bien. ¿Tienen la misma morfología o no? No, son diferentes. Entonces, ¿qué significa? Un Que polimorfo. Vienen de distintos focos. Exactamente. Muy bien. Una digeminia ventricular. Perfecto. ¿Estas bigemina ventricular es monomorfa o polimorfa? Monomorfo. Perfecto. ¿Qué tipo de morfología tiene? ¿Rama derecha o rama izquierda? Rama derecha Entonces, ¿de dónde viene? del ventrículo izquierdo. Perfecto. ¿Qué es esto? El paciente colapsó, no responde y en el electro tiene esto. ¿En qué Una pensás? TV. ¿Una Una TV. TV? ¿Te parece que una TV? O puede llegar a ser la fibrilación esa. Es una fibrilación ventricular. Fíjate que ahí no tenés Sí. QRS. No hay QRS, es una actividad totalmente caótica, ¿ves? Que no tiene forma. Es bien finita. Esto es una fibrilación ventricular. No hay QRS, ¿ves? No se puede identificar un Sí. QRS en este trazado. Son todas líneas ondulantes, carentes de un ritmo determinado. Bien. ¿Qué te parece?
Duplas ventriculares Bien. y una Vienen del, desviada también. bien, también, perfecto. ¿Vienen del mismo lugar o de diferente lugar? No, del mismo. Muy bien. ¿Y esto? Otra disgeminia. Bien. ¿Qué tipo de morfología tiene esta extrasístole? ¿Y esa no sería rama izquierda Exactamente. ¿De dónde proviene entonces? del ventrículo derecho? Muy bien. ¿Y esto qué es? No te veo. Más rápido que la TV. Si es más rápido que la Sí, TV, ¿qué es? un pláter ventricular, ¿no es? Exactamente. ¿Ves que es totalmente distinto a lo que vimos antes? Sí. Bien. ¿Y ahora? Una trigeminia. Muy bien. ¿Tienen la misma morfología las extrasístoles? Sí. ¿Por qué me dirías que es una extrasístole ventricular y no una auricular? Por el complejo y porque no le veo la OMP. Muy bien, perfecto. ¿Y Y hay ahora? una taquicardia ventricular no sostenida de 4 latidos y una tripleta o una no sostenida de 3 latidos. Bien. ¿Monomorfa o polimorfa? Monomorfo. Bien. ¿Qué te parece este electro? Paciente de 78 años que tuvo un síncope. Estaba en su casa conversando con su mujer y súbitamente perdió la conciencia. Viene la guardia, le hacen un electro y tiene esto. ¿Qué te parece que es eso? Taquicardia ventricular. Perfecto. Sigamos clasificándola. Tiene aislada y tiene no sostenida. De 6 latidos, algo, bueno, según una Sí. de Entonces, principio taquicardia 4. ventricular. Bien. ¿Tiene cuántos taquicardias ventriculares? Y en la tira se ven 2 taquicardias Bien. Dos episodios de taquicardia ventricular. Perfecto. ¿Sostenido o no sostenido? no sostenidas. Bien. ¿Y qué más falta? ¿Monomorfa o polimorfa? De monomorfo. Bien. ¿De cuántos latidos? Y la primera de 4 y la segunda de 6. Perfecto. Así tenés que describir. Episodio de taquicardia ventricular no sostenida, monomorfa, de 4 latidos, y otro episodio, taquicardia ventricular, monomorfa no sostenida, de 6 latidos. Así tenés que hacer la descripción. No te olvides. ¿Y esta? ¿Qué te parece? Está difícil. Tómate tu tiempo. Analiza todas las Claro, derivadas. yo veo de Fíjate 3 que abajo, lo mira, normal. abajo es toda la tira de control. ¿Viste que siempre se Sí. hace la tira de control? Lo de abajo representa todo lo de arriba. Bien, decime, ¿qué te parece que es eso? No me parece, o sea, tengo mis dudas. De 3 yo lo veo normal. Bien, Las derivaciones precordiales, el QRS no me parece ancho. no, te confunde lo de abajo, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué es lo más probable? Bueno, no es que es lo más probable, ¿qué es esto? no es artefacto. Correcto, correcto. Es un artefacto. Entonces, por eso, mucho cuidado con los artefactos. Te los puse a propósito. Vos fíjate, esta es la tira de 2. Vos ves de 2 controles y este paciente está en una taquicardia ventricular. Pero después vos ves de 3 normal, normal. B3 normal, normal. B6 normal.
El paciente se mueve, entonces cuando se mueve te genera ese artefacto. Muy bien, excelente. Sigamos practicando. A ver. Vamos ahora con un poquito de casos en la ergometría. En este caso, número 1 es una paciente que viene derivada por dolor precordial típico que se asocia a palpitaciones súbitas con mareos. Es una paciente fumadora, obesa, hipertensa y diabética. La ergometría fue evaluada al 86%. ¿Te acuerdas cómo es el dolor precordial típico? Es opresivo, que se irradia al brazo izquierdo, de Sí, parte del cuello, mandíbula. bien. ¿Y por qué decimos que es típico? ¿Qué lo desencadena? Y cuando tenés infarto, ¿no? Sí. Para que un paciente tenga dolor, para que un paciente tenga isquemia, ¿qué tiene que pasar? En Si yo el, estoy sentado, por ejemplo, si yo estoy sentado y tengo una lesión del 80% y estoy sentado tranquilo, ¿me va a doler el pecho? no, a lo mejor es cuando se acelera Exacto. ¿Y qué te hace acelerar el corazón? el- el ejercicio, si Una tengo cosa el ejercicio. Bien, ¿qué más? un estrés, a lo mejor La emoción, una emoción. exactamente. ¿Algún Una, fármaco puede ser también? ¿un qué? ¿Algún fármaco? Sí, puede ser más que un fármaco, yo diría una droga, si yo tomo Claro, alguna droga que sea estimulante y acelere el corazón. Entonces, por eso decimos que el dolor precordial es típico. El dolor precordial típico, vos me nombraste las características, que es un dolor opresivo, el paciente te lo define como que se me sentó un elefante en el pecho, por eso es que es opresivo. A veces mano en garra, si se agarran así el pecho, mano en garra. Realmente es la región central, se puede ir hacia el cuello, hacia la mandíbula, y puede irse hacia los dos brazos, hacia los codos, hacia los hombros. Más frecuentemente es por el brazo izquierdo, pero sí puede ir a los dos brazos. ¿Y qué lo desencadena? Todo aquello que me va a generar un aumento de la demanda del gasto cardíaco, pero como tengo una arteria ocluida, no ocluida, pero sino parcialmente ocluida, no me va a llegar la cantidad de sangre que yo necesito. Entonces, si yo hago ejercicio físico, si yo tengo un estrés emocional, o si yo me expongo al frío, porque el frío produce vasoespasmo, o si bien yo tengo una comida muy grande, cuando nosotros comemos, se produce una vasodilatación a nivel del estómago, es decir, toda la sangre va al estómago para producir la digestión y le roba sangre al corazón, me va a producir dolor. Entonces, ese es el dolor típico, todas esas características que vos me asociaste y esos desencadenantes. El que sea fumador, obeso, hipertenso y diabética, ¿hace que tenga más riesgo o menos riesgo de tener enfermedad coronaria? ¿Qué te parece a vos? mucho más bien. Perfecto, todos esos factores riesgos. Entonces vos ya sabes de antemano que esta es una paciente de alto riesgo. Porque una paciente que le duele el pecho, que encima tiene palpitaciones y que es fumadora, obesa, hipertensa y diabética. Con esta paciente vas a tener mucha tensión. ¿Ok? Eso lo tenés que identificar antes de arrancar la aerometría. Es lo que yo hago todo el tiempo. Hay pacientes que voy a estar mucho más atento y pacientes que, bueno, puedo estar un poquito más relajado. Bien, analicemos la tabla. ¿Qué te llama la atención en esa tabla? Tiene una reacción hipertensiva. Al ejercicio. Perfecto. ¿Por qué? Llega a los 205, ¿Y cuánto era el valor de corte? ¿Te acordás? 190 para las mujeres. Perfecto. Muy bien. Entonces tiene una respuesta hipertensiva al ejercicio. Este es el electrocardiograma basal. ¿Qué dirías de este electrocardiograma? Está normal. ¿Normal? ¿Normal? No, tiene un trastorno de la repolarización en B6 En vez de ahí nada más. y en la cara No te inferior apures. también. No te apures. Léelo tranquila. Esto no estamos corriendo, así que tranqui. Muy bien. Tiene en D2, D3, ABF y B6. Perfecto. Es el electrocardiograma basal. Durante el ejercicio, ¿qué hizo ahí? Intrasístole ventricular.
Bien. ¿De dónde proviene esa extrasístole ventricular? Del lado derecho. Muy bien. Seguimos haciendo ejercicio. ¿Y ahí qué hizo? Una taquicardia ventricular no sostenida de 5 latidos. ¿Y es monomorfa o polimorfa? Mm, ¿Son todos iguales o son todos distintos? No, son distintos, me Son parece. distintos, sí, es polimorfa. Perfecto. ¿Y en el máximo esfuerzo, qué te parece? ¿Es positiva o negativa? No, me parece negativa. Yo también lo hubiera puesto negativo. Pero, ¿qué pasó en la recuperación? Se hace positiva. Exactamente. Eso es lo importante de hacer en estos pacientes que son de alto riesgo, una recuperación por ahí un poquito más prolongada. Hay un cierto número de pacientes, que no son los más frecuentes, que a veces los cambios isquémicos lo hacen en la recuperación. Entonces esta paciente tiene una ergometría positiva, al 86%, con un electrocardiograma basal que tiene trastornos de la repolarización ventricular y que durante la actividad, durante el ejercicio máximo, hizo un episodio de taquicardia ventricular polimórfica no sostenida de 6 latidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Algo así quedaría el informe total. Bien. Esto es un estrés con dipridamol, que es lo que hacemos a veces en medicina nuclear. Recordás que en medicina nuclear tenemos diferentes tipos de estrés. Tenemos estrés físicos y estrés farmacológicos. Una de las drogas que utilizamos es el dipridamol, que lo que hace es un vasodilatador, dilata las arterias, y aquellas arterias que tienen lesiones coronarias no se dilatan, entonces frente a una arteria dilatada y en otra no dilatada se produce isquemia. Este es un paciente que como no podía realizar actividad física, se le ordenó realizar un estrés farmacológico, paciente que estaba en silla de ruedas, y era derivado porque tenía un bypass aortocoronario hace 14 años y tenía palpitaciones súbitas asociadas a mareo. ¿Qué te llama la atención de los antecedentes del paciente? ¿Es un paciente de alto riesgo o no? Sí. Bien, ¿por qué dirías que de alto riesgo? Y tiene un bypass aortocoronario. Perfecto. ¿Y qué te llama también la atención? Las palpitaciones, ¿cómo son? Claro, son súbitas y tiene Con mareo también. mareos. ¿Y qué pensarías vos entonces? ¿Qué Mm, podría estar teniendo este paciente en su casa? ¿Qué produce taquicardias, palpitaciones súbitas y con mareos? En un paciente con enfermedad del corazón, de las arterias coronarias. La taquicardia ventricular. Sí. Acuérdate que la taquicardia ventricular produce palpitaciones súbitas, de inicio súbito y que finalizan súbitamente y que generalmente pueden ir asociadas con mareos porque pueden tener compromiso hemodinámico. Bien. En el electrocardiograma basal, ¿qué tiene este hombre? Estas sístoles ventriculares. Bien. ¿De dónde podemos decir que vienen? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? ¿Qué es más parecido? No me doy cuenta. Y bueno, es más parecido a un rama derecha, entonces va a venir probablemente de el Claro. ventrículo izquierdo. ¿Qué más tuvo ahí? Esta sístole aislada y en dupla, Muy bien, monomorfas. perfecto. ¿Y después qué hizo? Una bigeminia ventricular monomorfa. Y después, un quilombo hizo. Y una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cuántos latidos? 3 latidos. Fíjate bien cómo es el QRS No, de basal. 6. Perfecto. ¿Y es polimórfica o monomórfica?
Polimórfico. Perfecto, excelente. Vamos con otro casito más. Esto es un paciente de 64 años derivado por un bloqueo de rama izquierda intermitente. Acordate de los tips. Acordate de los tips. Bien. ¿Qué te llama la atención de esta primera tabla? Una hipertensión basal. Bien. Y con el ejercicio, ¿qué pasa con la presión? Se mantiene. Bien, entonces ¿eso cómo le ponemos? Respuesta tensional Planada. plana. Exactamente plana, porque se queda estancada en 160. Bien. En el electrocardiograma basal, ¿cómo es? Me parece esto normal. Bien. ¿Qué sería normal? Ritmo sinusal. Bien. ¿Qué frecuencia aproximadamente? 25. Aproximadamente. Exactamente. ¿Tiene bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma de base? No. No, pero acuérdate que tenía bloqueo de rama izquierda intermitente. Sí. Oh, ¿qué pasó durante el ejercicio? ¿Ves eso? ¿Y qué es eso? Bloqueo de rama dependiente de frecuencia. Exactamente. Bloqueo de rama dependiente de frecuencia. Entonces, ahí, muchas veces, te dije los tips. El antecedente del paciente nos va a ayudar a veces a discriminar si esto es una taquicardia ventricular o es realmente un bloqueo de rama. Paciente de 68 años derivado por palpitaciones. ¿Qué te llama algo de la atención de la tabla? No. No, está todo normal. Y el electrocardiograma basal, míralo bien. Se tiene como una QS en B1 y B2. Sí, puede ser. En realidad sí tiene, puede ser. Tiene una pequeña R ahí en B2 y en B3. Eso puede estar en relación a cómo pusieron los electrodos. Si están muy altos, a veces se puede ver ese QS, como decís. Pero hay algo más que tiene que llamar la atención. Fíjate en D2. Ah, tienen supra. Mm, O sea, no. está. Sí, tiene un trastorno de repolarización ventricular en reposo. Pero fíjate, D2. ¿Qué te llama la atención de D2 en el QRS? Al inicio. No, no me doy cuenta. ¿No te das cuenta? Tiene una pequeña onda delta. Mira, Está, o sea, lo veo ahí, como ¿lo muy. ves? Sí, Ah, en ahí, dedos. Sí. exactamente. En D2, una pequeña onda delta. Si tiene onda delta, ¿en qué pensamos? Preexcitación. En preexcitación. Perfecto. Entonces nos acordamos de los tips. Paciente con preexcitación, ¿qué puede pasar? ¿Para qué usamos la ergometría en la preexcitación? ¿Te acuerdas? Para ver que se vaya, digamos. Para ver si el máximo esfuerzo, esa vía transmite o no transmite el impulso. Claro. ¿Y qué pasó acá en el máximo esfuerzo? Sigue conduciendo, ¿no? ¿Cómo es el QRS ahí? ¿Es ancho o angosto? Es ancho. Y bueno, entonces nada que ver. Mira, ahí tenemos una taquicardia por vía accesoria con aberrancia. Entonces esto no es una TB, sino Claro. es que se produce la aberrancia por ir por la vía accesoria. Y después, en el reposo, queda un poquito más aberrante. Fíjate cómo cambió, ¿no? Después del ejercicio, se ve un poquito mejor la onda delta. Entonces aquí lo que nos ayuda es ver, fíjate que el PR es mucho más cortito y aquí se ve bien la onda delta. Entonces el antecedente ya de haber tenido, mira a veces, el antecedente de haber tenido o de ver ese electrocardiograma basal que tiene una onda delta, yo puedo decir que esto es una taquicardia que conduce aberrante por la vía accesoria. Entonces no es una TB, una taquicardia ventricular. ¿Qué me ayudó? El electrobasal
y en el otro caso los antecedentes del paciente. Bueno, eso es todo. Espero que te haya sido útil, Lucía. ¿Te quedó alguna duda? No, ninguna, bastante claro todo. Bueno, conmigo te queda la última clase, me parece que es la del repaso. Sí, La idea de esa clase de repaso es, ojalá que se pueda hacer presencial para que vos practiques diferentes tipos de ergometrías. En el caso de que no llegue a ser presencial, si te parece, yo te puedo mandar las, las ergometrías un día antes. ¿Vos tenés en tu computadora el software? no. Ah, ¿no tenés computadora en tu casa? ¿Sí? Bueno, la podés bajar ¿Se al puede software, bajar? es gratis. Ah, ok. Bueno, lo bajo. ¿Estás viendo mi pantalla? No, ¿no? Me quedó en el Power, digamos. Bueno, entras a CardioVex. Sí, En CardioVex vos podés bajar ahí dice descargas, donde está ergometría, bajate el segundo. Y eso vos lo podés, ahí te muestro cómo es. Dame un segundo. Eh, Bien, vas a CardioVex. Ahí estás viendo la sí, página web. En CardioVex vas a ir a descargas. sí. En descarga Holter nosotros lo que no queremos es ergometría de 12 derivaciones y vas a descargar El segundo. la segunda versión. Bien. Una vez que instales la segunda versión, yo lo voy a abrir, yo ya lo descargué. A ver si estás viendo ahí ya. Ahí lo abrís Sí. y te vas a organizador de estudios. Sí, ahí se pueden abrir los estudios, digamos. Cuando vas a organizador de estudios vas a recuperar archivo. Bien, Bien. yo en este caso te voy a dar una carpeta cuando diga ergometría 1, ergometría 2, ergometría 3. Bueno, A ver si yo tengo alguno acá para darte un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta, no te va a salir con el nombre, sino que te va a salir ergometría 1. Vos sí. pones abrir, el estudio fue recuperado con el número 5, cerrás y cuando vas a abrir estudio te va a aparecer acá como ergometría número 1. Haces Bien. doble clic y te va a salir todo. La idea es que si no lo podemos hacer presencial, es que vos trabajes de tu casa y que yo esté viendo la pantalla. Bueno, Vos me compartís la pantalla, en ese caso vos vas a compartir lo que estés trabajando y bueno, vamos a informar 10 o lo que lleguemos en 2 horas, ergometrías. Que eso como que sería tu tarea final. Y en bueno, estas ergometrías vamos a tener todo. ¿Mm? bueno. ¿Te parece? Sí, sí, Que Dios. trabajamos de esa forma para hacerlo un poco más práctica, ya que va a ser una de la última clase. Bueno, Bueno, Lucía, listo. espero que te haya sido útil y que tengas una linda tarde. Gracias, profe, igualmente. Que andes muy Nos bien. estamos viendo.